Shalom, shalom, Javerín Bejaverot. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de lectura en audio de El Midrash Dice, en esta ocasión de Parashat Tetzaveh. Gracias a todos por estar viendo este video. Te recuerdo que si tú le das like, te suscribes, activas la campanita de las notificaciones, compartes y comentas, nos ayuda muchísimo que lo hagas. Espero que sea esta herramienta como complemento de tu estudio de Torah, pues de ayuda para ti y para todos los que nos escuchan y a todos los que nos comparten. Y nada, muchas gracias. Vamos a leer comentarios antes de comenzar. Lourdes de Echeverría dice: Shalom desde Panamá, Toda Rabá. Baruch Hashem, dice Jaime Espinosa Fuentes. Toda Rabá por compartir estas maravillosas enseñanzas, Alex. Gracias a Kadosh Baruj Hu, querido amigo. Que a Kadosh Baruj Hu te bendiga también a ti, mi querido Jaime Espinosa. Milena Angulo dice: qué bonito mensaje de la introducción. En referencia a lo que decimos en Parashat Teruma. Milena, un abrazo, todo lo bueno, muchas gracias por tus comentarios, gracias por tu comentario. Gustavo Forero dice: bendiciones para todos, Shavuot Tov. Germán Gutiérrez, Shabbat Shalom, que el Todopoderoso bendiga a Israel, amén. Mercedes Rey dice: disculpa, la segunda tiene 9 brazos, pareciera que Hanukkah, no sé si está bien escrito porque tiene 9 y no 7 brazos. Bueno, eso lo diremos y lo enseñaremos cuando corresponda a Hanukkah, pero eso es en referencia a los 8 días que duró el aceite, cuando solamente debería de durar uno. Es un milagro de Hanukkah y por eso se extendieron la cantidad de brazos en esa menorá. Que bueno, ya cuando tiene 8, ya no se llama menorá, se llama Hanukkah. Elizabeth dice: Shalom, Shalom More, Toda Rabá por su tiempo para enseñarnos cada semana. Shalom, mi querida Elizabeth. Maynor Hernández, nuevamente muchas gracias. Baruch Hashem, gracias a ustedes por escuchar. Joseph Chávez, saludos, muy buen trabajo, gracias. Baruch Hashem. Joseph Chávez, un abrazo hasta Nueva Jersey. Aide Montoya, Shalom, bendiciones para todos. Elena Espinosa, esta lectura Terumá estuvo interesantísima. Qué bueno que les ayudó Elena en su estudio. Nelfi Olarte, Shalom desde Colombia, saludos hasta Colombia, Nelfi. Sebastián Damián Escobar dice: Shalom desde Argentina, provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario, bendiciones para la familia y todos los estudiantes. Ruth Claudia Leticia dice Ruth Cordovero que agradezco por revelar tantos secretos de la porción de Terumá. Claudia Leticia dice: Señor bendice a cada uno de los compañeros al oír sus lecturas, Baruch Hashem. Susan, saludos queridos, dice. Y finalmente Aide Montoya: qué importante lo que dices, cuando reconocemos que somos estudiantes todo el tiempo, estamos preparados para aprender. Gracias a todos por sus comentarios, querida familia, es muy enriquecedor leerlos, aunque no lo crean, los leo a cada uno de ustedes, y mientras estoy leyendo estos comentarios los estoy marcando como con like y con un corazoncito, para que sepan que los leí. Así que vamos, querida familia, a comenzar la lectura de la parashá de esta semana. Tetzaveh. El nombre de Moshe no es mencionado siquiera ni una sola vez en la parashá íntegra de Tetzaveh. Este fue el cumplimiento de una maldición que Moshe acarreó sobre sí mismo. Después del pecado del becerro de oro, él le dijo a Hashem: si tú no perdonas su pecado, yo te pido a ti, bórrame de tu libro, el cual tú has escrito. Las palabras de un sadik deben tener efecto, aun si la condición vinculada a ellas no es cumplida. Hashem consecuentemente borró el nombre de Moshe en la parashá Tetzaveh. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del mandamiento de que aceite de oliva fuera contribuido para la menorá y que ella fuera encendida por los Kohanim. Inmediatamente, siguiendo las varias instrucciones concernientes a la construcción del Mishkan y sus santas vasijas, Hashem dio una nueva mitzvah. Él mandó que aceite de oliva fuera donado para la menorá. Que los Bene Israel constantemente se ocupen ellos mismos con mitzvot, Hashem dijo, para que ganen méritos. Él le dijo a Moshe: tú personalmente serás el depositario y recibirás todas las contribuciones de aceite de oliva. Solo aceite obtenido del primer prensado de una oliva era aceptable para la menorá. Estas primeras gotas eran perfectamente claras y sin sedimento. El aceite que era extraído de prensados más tardíos, el cual necesitaba molienda a fin de volverse claro, no era permitido para usarse en la menorá. Podía, no obstante, ser usado para las ofrendas de minja.
Hay una nota al pie de página que dice: Rokeach explica que el nombre de Moshe es omitido de esta parashá, la cual versa sobre los Bigdei Keuná, dado que él fue originalmente propuesto para convertirse en un Cohen. Hashem transfirió el oficio a su hermano Aarón, no obstante, cuando Moshe rehusó ir a Egipto para convertirse en el líder de los Bene Israel. La ira de Hashem se encendió ante su negativa y él destinó a Moshe a convertirse en un Leví en lugar de un Cohen. El nombre de Aarón es omitido de la parashá previa, Terumá, para indicar que al escuchar que los Kohanim serían conferidos preciosas vestiduras ornamentadas con joyas, él se retiró. No quería burlones, al igual que Datán y Abiram, que alegaran que no había recibido esta mitzvah de Hashem, sino que la había instituido él mismo para su propia glorificación. Continuamos con la lectura. Dice: ¿por qué Hashem seleccionó aceite de oliva para el encendido antes que cualquier otro tipo de aceite? Que el Israel es comparada a una oliva, como el profeta Irmiyahu dijo en el capítulo 11-15 de Irmiyahu. Una oliva fresca, una fruta de bella forma, Hashem ciertamente os nombró. ¿En qué manera es el pueblo judío similar a una oliva? 1. Al igual que el aceite de oliva es el más fino de todos los aceites, así es que el Israel, la más santa de las naciones. 2. La oliva produce su precioso líquido solo después de haber sido procesada por medio de aporreado y prensado. Similarmente, como resultado de haber sido desterrados de un lugar a otro por los gentiles, habiendo sido aporreados, atados y torturados, los Bene Israel purifican sus corazones y retornan a Hashem. La esencia más íntima del judío es pura. Es solo su Yetzer Hará, su instinto malo, el que le impide servir a Hashem. Una vez que la cáscara exterior es removida por la presión externa, su verdadera naturaleza de Kedushá se reafirma en ella misma. Hay una nota al pie de página que dice: el hecho de que solo las primeras gotas de aceite fueran permisibles para usar en el encendido de la menorá, mientras que para los sacrificios el segundo prensado fuera permitido también, nos enseña una profunda lección. Mientras un judío observante de la Torá en general se asegura de que la comida de la familia que la familia come es kasher, él está de lejos menos interesado en la comida para el intelecto, que entra a su hogar en la forma de literatura o vía medios de comunicación masivos. De acuerdo con el punto de vista de la Torá, el aceite para la menorá, el cual representa el intelecto, es solamente permisible si es el más puro. El aceite para la menorá debe ser superior al aceite para los sacrificios, simbolizando alimentación. La Torá insiste en que nuestras mentes sean alimentadas solo con información que es la más pura y la más refinada. Voy a leer una vez más el párrafo anterior que dice: mientras un judío observante de la Torá en general se asegura de que la comida que la familia come es kasher, él está de lejos menos interesado en la comida para el intelecto, que entra a su hogar en la forma de literatura o vía medios de comunicación masivos. Hay que tener mucho cuidado con el cuidado de ambas cosas, lo que entra audiovisualmente a nuestros hogares y también lo que entra, hay que tener mucho cuidado con el tema de kasher, porque es una mitzvah, ¿no? No es algo que haya sido como ideado por alguien, sino que está en la Torah. Así que vamos a continuar. Decíamos que vamos al punto número 3. Dice: todos los líquidos, si son mezclados, combinan en una única mezcla. El aceite es una excepción, no se entremezcla sino permanece separado. Así que el Israel es la única nación en la historia la cual no fue devorada entre las naciones, sino ha mantenido y mantendrá por siempre su identidad distintiva. En la mezcolanza de varios líquidos, el aceite flota en lo más alto. Así, cuando el pueblo judío cumple la voluntad de Hashem, ellos se elevan por sobre las naciones. 5. Lo mismo que el aceite sirve para iluminar al mundo, así ciertamente la sabiduría que radiaba a través del Beit HaMikdash, que era el templo de Jerusalén, iluminaba el mundo entero. Los Kohanim tenían que rellenar las lámparas de la menorá todos los días en hora vespertina. La cantidad de aceite necesario para que ellas ardieran hasta la mañana siguiente era calculado de acuerdo con la cantidad necesitada para durar en las largas noches de invierno. No obstante, aquella misma cantidad era usada todas las noches, aún en las cortas noches de verano, y como resultado algo de aceite sobraría en las mañanas de verano. Un milagro especial sucedía en conexión con una de las 7 lámparas de la menorá. La luz del oeste, Ner Hamaraví o Ner Maraví, no recibía más aceite que el resto de las lámparas. No obstante, cuando el Cohen llegaba para limpiar la menorá en la mañana, siempre la encontraba ardiendo.
al atardecer, él reencendería las otras lámparas con el fuego de la todavía ardiente luz del oeste. Algunos de nuestros jajamim dicen que la luz del oeste tenía que ser encendida solamente una vez al año. Este milagro era una indicación de la presencia de la Shejinah en Kelal Israel. Continuó hasta el fallecimiento de Shimon Asadik. Una vez sucedió que la cosecha de aceite de oliva en Eretz Israel fue pobre y solo había una pequeña cantidad de aceite con la cual encender la menorá. Los Kohanim lloraron porque tomaron esto como una señal de desgracia celestial. Durante el periodo de escasez de aceite, el milagro que usualmente ocurría solo con respecto a la luz del oeste le sucedía a la menorá íntegra. A pesar de la insuficiente cantidad de aceite, la menorá ardió brillantemente por toda la noche. Hay una nota al pie de página que dice lo siguiente. La luz del oeste era el nombre dado a la segunda lámpara sobre el lado este para distinguirla de la primera luz en el este. De acuerdo con otras opiniones, era la luz central de la menorá. De acuerdo con Biur Amarim Tanjuma. Vamos a continuar. Adoshem ordenó que la menorá fuera encendida por su bien, porque él no quiere la luz de mortales. Por el contrario, es él el que ilumina el universo entero. Un hombre vidente y su amigo ciego una vez quisieron caminar a casa juntos. El hombre vidente le dijo a su amigo: deja que te sostenga y te conduzca para que arribes a casa a salvo. Cuando arribaron a la casa, se le ocurrió al hombre con vista que su amigo ciego ciertamente estaría deprimido ante el pensamiento de su desamparo. Él por consiguiente pensó acerca de una idea para alegrarlo. Por favor, enciende la luz para mí, le solicitó a su amigo ciego. A pesar de que realmente no necesitaba el servicio del otro, lo solicitó por el bien de su amigo impedido. Similarmente, Adoshem no necesita nuestra luz. Él nos pidió encender la menorá para él a fin de concedernos méritos y para elevarnos a los ojos de las naciones. A modo de demostración de que Adoshem no está necesitado de la luz de seres humanos, las ventanas del Beit HaMikdash fueron construidas en una verdaderamente inusual manera. Antes que ser anchas adentro y angostas en el exterior para permitir a la luz entrar, aquellas ventanas fueron construidas angostas en el interior y más anchas hacia afuera. Esto demostró que del Beit HaMikdash sale la luz hacia el mundo. La misma idea fue también simbolizada por el hecho de que la menorá no fue situada en el Kodesh HaKodashim, la cámara privada de Adoshem. Más bien, Adoshem ordenó que fuera puesta en el Kodesh, donde los Kohanim realizaban su servicio. Similarmente, el Shulchan estaba en el Kodesh y no en el Kodesh HaKodashim, demostrando que Adoshem no necesita la comida de mortales. En nuestros días, nosotros estamos imposibilitados de donar aceite para la menorá del Beit HaMikdash. En cambio, es una mitzvah iluminar a los Batei Knesset, sinagogas, y Batei Midrash, casas de estudio de Torah. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de Adoshem ordena a Moshe consagrar a los Kohanim con especiales Bigdei Kehuna, vestimentas. Bueno, la traducción de que se usa es vestimentas sacerdotales, aunque nos gusta usar el término correcto, el Bigdei Kehuna, ¿no? o vestimentas de los Kohanim, vamos a llamarlo así. Hasta el pecado del becerro de oro, los primogénitos solían realizar la boda. Posteriormente, Adoshem ordenó a Aarón y sus hijos realizar su servicio en su lugar. Él le ordenó a Moshe: cuando tú hayas completado el trabajo del Mishkan, sustrae a Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar de entre los Bené Israel para volverse mis Kohanim. Moshe estaba apesumbrado que ninguno de sus propios hijos hubiera sido elegido como un Cohen. Adoshem lo consoló: los hijos de tu hermano Aarón son como los tuyos propios. Además, Adoshem le dijo a Moshe: yo sé que consideras a Aarón indigno de convertirse en un Cohen Gadol, puesto que él participó en la fabricación del becerro de oro. Yo sé que sus motivos fueron puros. Consintió a fin de detener a los judíos hasta que tú regresaras de la montaña. Al tiempo que el joven príncipe creció, se volvió engreído y deseó establecer su independencia. Decidió cavar un túnel secreto bajo el palacio de su padre, haciéndolo colapsar. Obtuvo una azada y una pala, y cuando se creyó él mismo no observado, comenzó a trabajar. El tutor del príncipe, no obstante, era consciente de las actividades de su estudiante. Él sabía que el príncipe ignoraría su mandamiento de detenerse. En vez, le dijo al príncipe: yo os observé y advertí que estáis haciendo un pobre trabajo. Nunca lograréis causar el colapso del palacio. Mejor déjame hacer la tarea por vos.
El príncipe le entregó la azada. En aquel momento ellos fueron sorprendidos por los soldados del rey y puestos bajo arresto. El rey llamó al tutor y le dijo: no temas. A pesar de que fuiste atrapado con la azada en vuestra mano, sé que vuestras intenciones fueron honorables. Debéis haber planeado detener a mi hijo para que yo pudiera descubrir su maquinación antes de que fuera consumada. De esta manera teníais la esperanza de preservar el palacio y al mismo tiempo salvar a mi hijo de una muerte cierta. Comprendo que te comprometiste tú mismo en esta desgraciada situación por mi bien. Yo, por consiguiente, no designaré a otro más que a ti para estar a cargo del palacio desde ahora en más. Aarón reaccionó similarmente al tutor de la parábola. Los Bene Israel hicieron un egel y quisieron construir un Mizbeach para él. Él respondió: permitidme construir el Mizbeach. Es mi tarea porque yo soy un Cohen. En realidad, su intención era demorarlos hasta el regreso de Moshe. Adoshem, por lo tanto, prometió: yo juro que tú, Aarón, te convertirás en el Cohen Gadol. Nadie más que tú estará a cargo de mis korbanot. Más aún, Aarón fue seleccionado como el Cohen Gadol porque se esforzó a sí mismo al extremo en sus estudios de Torah. Adoshem ordenó que Aarón fuera presentado a su abodá recibiendo especiales gloriosos Bigdei Keuná, vestimentas similares a aquellas usadas por los ángeles ministeriales en el cielo. Todos los Bene Israel fueron ordenados contribuir materiales para los Bigdei Keuná, que son las ropas del Cohen. La tarea de tramarlos podría ser efectuada por todo hombre o mujer sabio cuyo corazón estuviera lleno de temor del cielo. Los Bigdei Keuná eran vestimentas de esplendor y gloria. Aún las naciones del mundo comprendieron que eran vestimentas de distinción. El rey Ahasverosh hizo un banquete de 180 días a fin de demostrar su grandeza y poder. Cada día particular del banquete reveló diferentes tesoros a los ojos del pueblo. Entre otros objetos preciados también exhibió los Bigdei Keuná. El rey Nabucodonosor, había traído estos a Babel cuando destruyó el Beit HaMikdash, y desde entonces habían sido cuidadosamente resguardados en los tesoros reales de Babel. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de las vestimentas del Cohen y su significación. Todo Cohen que sirvió en el Beit HaMikdash vistió 4 vestimentas llamadas Bigdei Cohen Etiot, las vestimentas del Cohen ordinario. Ellas eran: 1. Ketonet, que es la camisa. 2. Michnasaim, que son los pantalones. 3. Afnet, que es el cinto. 4. Migbaat, el turbante. Hay una nota al pie de página que dice que Adoshem especificó que solamente un judío temeroso de Adoshem tramara las vestiduras, dado que tenían que ser hechas lishma, o sea, con tal propósito. Sus sastres tenían que tener presente que fueron designados con el expreso propósito de hacer vestimentas dignas para los Kohanim. Esto de acuerdo con Maharal Diskim. Continuamos con la lectura. Las 4 vestimentas arriba mencionadas estaban hechas de lino blanco. El Cohen Gadol vestía estas vestimentas también, excepto de el mikbat, que es el turbante. Mientras el mikbat del Cohen ordinario era puntiagudo arriba, el turbante del Cohen Gadol era redondo y llamado mitznefet. Adicionalmente, el Cohen Gadol vestía 4 vestimentas de oro llamadas Bigdei Zahav, vestimentas de oro. Ellas eran: 1. Meil, que es el manto. 2. Efod, que es el delantal. 3. Hoshen, el peto. 4. Tzitz, la vincha. Cada una de las vestimentas, cuando era usada por el Cohen, expiaba por un pecado particular del pueblo judío. El ketonet, que es el manto, expiaba por asesinatos, los cuales no eran punibles por el Beit Din a causa de la ausencia de 2 testigos. Si tal asesinato había sido cometido en Kelal Israel, Adoshem hacía responsable al pueblo entero por él. El ketonet expiaba por esta culpa. El ketonet es la camisa, ¿ok? Fue escogida para este específico pecado, puesto que declara que los hermanos mojaron el ketonet, camisa, de Yosef en sangre, como está escrito en Bereshit 37:31. El ketonet, que es la camisa, también expiaba por la transgresión de usar shatnes, que es una mezcla de lana y lino prohibida por la Torah. Los minhasaim expiaban por la inmoralidad. ¿Qué son los minhasaim? Son los pantalones, ¿ok? Estos expiaban por la inmoralidad. El mitznefet
o el mikvat, que el mitznefet, que es como el turbante que usa el Kohen Gadol, mientras que el mikvat es el que usaba el Kohen, no, pues el Kohen no Gadol, ¿cómo decirlo? El Kohen... ah, sí, pues sí, básicamente eso, el Kohen Gadol, disculpen por trabarme. Expiaba por arrogancia. Adoshem dijo que el tocado que es usado sobre la cabeza del Kohen expie por el pecado de sostener la cabeza demasiado alta. El afnet era usado, ¿y qué es el afnet? El afnet es el cinto. Y el afnet era usado sobre el corazón y por consiguiente expiaba por pensamientos impropios del corazón. Era 32 amot de largo, equivalente al valor numérico lev, que significa corazón, el cual es 32 también en su valor numérico. El Hoshen es el peto. El Hoshen expiaba por el pecado de juicio pervertido dado que era usado sobre el corazón del Cohen. Juicio falso emana de pensamientos impropios del corazón. El efod, bueno, este no necesita traducción porque es el delantal, pero es el efod. Yo creo que se conoce más como efod que como delantal. El efod expiaba por la transgresión de adoración de ídolos. Los adoradores de ídolos generalmente solían vestir una túnica semejante a un efod, como está escrito en Shofetim 18:14. El efod, usado por los Kohanim de tal modo, expiaba por ídolos que eran usualmente adorados mientras vestían este tipo de vestidura. El meil es como el manto, su manto expiaba por la shon hara, que es por hablar mal, o hablar en secreto o hablar en público, pero mal, ¿no? Pero sobre todo por hablar en secreto, ¿sí? No, una disculpa. El mail, va de nuevo. El mail, que era el manto, expiaba por hablar en público. O sea, por la Shon Hara, hablada en público. Mientras que por la Shon Hara, en secreto, era el Ketoret. Pero el Ketoret no está en esta... No es parte de las vestimentas del... al menos que se haya equivocado, pero no creo. El Ketoret es el incienso, ¿ok? Muy bien, continuamos. El tzitz, que era usado sobre la frente del Kohen Gadol, expiaba por chutzpah, descaro, el cual es descrito como por el profeta como la frente de una ish zoná, de acuerdo con lo que está en Irmiyahu 3:3. De acuerdo con otra opinión, expiaba por blasfemia. Una vez, un no judío pasaba un Beit HaKnesset y escuchó resonar la voz de un rebé quien estaba enseñando a niños. Estas son las vestimentas que ellos harán, escuchó al rebé decir. Un hoshen, un efod. El maestro estaba leyendo a los niños la parashá acerca de los Bigdei Kehunah. El gentil se detuvo e inquirió: ¿quién es el que recibe todas estas maravillosas vestimentas? Y aquí el Midrash, les voy a dejar la imagen que tiene el Midrash tal cual, porque hay imágenes distintas, por supuesto. Pero les voy a dejar la imagen que tiene el Midrash acerca de la descripción de las ropas o de las Bigdei Kehunah, de las ropas del Cohen. Solamente están las del Cohen Gadol. Se las voy a poner en pantalla, o si no es que ya se las puse antes, así que también les sugiero que puedan ver en manera lo posible sobre todo en estas lecturas que estamos describiendo ropas y que estamos describiendo cosas ¿cómo le llamamos? Se me están yendo las palabras hoy. Los elementos del Mishkan, eso me quiere referir, porque la parashá pasada también no hicimos imágenes como normalmente las ponemos, o las elaboramos por medio de inteligencia artificial para ponerlas y escenificar lo que estamos leyendo. Lo que estamos poniendo son imágenes que hacen referencia a lo que estamos leyendo, que en esta ocasión son más elementos del Mishkan y ropas, ¿no? Y vestimentas, en este caso de los del Kohen Gadol o de los Kohanim. Así que les sugiero que puedan ver por esta ocasión estas imágenes. Así que puede ser que quede aquí esta imagen, o que haya pasado antes, o que pueda pasar después o durante, mientras que estoy diciendo esto. Bueno, vamos a continuar.
Hay una nota al pie de página que dice: ¿por qué Adoshem instituyó un medio de expiación para solo estas particulares 8 transgresiones? Adoshem previó que estos serán los principales pecados de Kelal Israel durante el tiempo del Beit HaMikdash. De hecho, estos fueron los precisos pecados por los cuales los profetas los castigaron. En su misericordia, él por consiguiente confirió los Bigdei Keuná para mitigar su culpa. Esto de acuerdo con Ashlich. Vamos a continuar. Dice: el Cohen Gadol judío fue respondido. El gentil pensó. ¿Esto a qué hace referencia? Lo que pasa es que en la lectura del Midrash hay todo este intermedio de cosas que les acabo de decir, pero el Midrash va a continuar con la historia que estábamos diciendo, que un no judío pasó frente a un Beit Knesset y escuchó al Rav hablar de esto, y él preguntó: ¿quién es el que recibe todas estas maravillosas vestiduras? El Rav le responde: el Cohen Gadol judío. Así le respondió. El gentil pensó: yo me volveré un converso a fin de ser entregado estas gloriosas vestimentas para vestir. Él dirigió sus pasos al Beit HaMidrash de Shammai: aceptadme como converso al judaísmo con la condición de que yo pueda convertirme en un Cohen Gadol. Shammai lo echó con la vara de 1 yarda de largo que estaba en su mano. Él actuó de tal modo por el cielo, a fin de proteger el honor de la Torá. Consideró su pedido una afrenta de la Torá. El aspirante a converso, por lo tanto, se trasladó al Beit HaMidrash de Hillel y repitió que deseaba convertirse al judaísmo a fin de volverse un Cohen Gadol. Hillel lo aceptó. No obstante, él advirtió: antes de asumir una alta posición, una persona debe estar familiarizada con las reglas de conducta relativas a ella. Id, estudiar las leyes concernientes a la Keuná. El hombre estudió Torah y pronto se encontró con el pasuk: el no Cohen, que lo aborda, el servicio que es el que tiene la Keuná, el servicio de Cohen, ¿no? Dice el no Cohen que aborda, o sea, lo que quiere decir es que alguien que no sea, ya no digas tú que sea gentil, sino alguien que sea de cualquier tribu, pero que no sea descendencia de los hijos de Aarón o de Pinjas. ¿Es de Pinjas? Sí, ¿no? O de Pinjas. O sea, que no sea un Cohen, morirá. Y entonces él pregunta: ¿a quién se refiere este verso? Interrogó. Fue dicho a todo no nacido en la familia de Aarón, aun si fuera el rey David mismo. El Ger comprendió la completa significación de estas palabras. Razonó: si aún no judío de nacimiento, si aún un judío de nacimiento no puede funcionar como un Cohen, yo, un extraño, ciertamente no puedo volverme uno. Él retornó a Shammai y le dijo: ¿por qué vos no me dijiste que yo no podía volverme un Cohen Gadol, puesto que la Torah prohíbe que a un no Cohen realizar ese servicio? Y le dijo: que vos podáis convertiros en el recipiente de todas las bendiciones celestiales. Vuestra humildad me ha traído bajo las alas de la Shejina. Más tarde este Ger tuvo 2 hijos. Llamó a uno de ellos Hillel y a otro Gamaliel, el nombre del nieto de Hillel. Su familia llegó a ser conocida como Gerei Hillel, los conversos de Hillel. Para cada una de las muchas tareas en el Beit HaMikdash, una familia distinta era designada. Por ejemplo, la familia de Garmó horneaba Lejem Panim y la familia de Abitnaz estuvo a cargo del Ketoret. La familia de Pinjas estuvo a cargo de los Bigdei Keuná. Ellos solían vestir a los Kohanim antes de la Abodá, desvestirlos al fin de la Abodá. ¿Qué es Abodá? Servicio, ¿ok? Y supervisar el almacenamiento de los Bigdei Keuná en cabinas especiales. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca del efod, que se traduce como delantal. Puesto que el efod servía para sostener la pieza central de los Bigdei Keuná, el Hoshen, Adoshem ordenó que fuera hecho antes que todas las otras vestimentas. El efod era una clase de medio delantal. A pesar de que se asemejaba a un delantal en forma, debería ser notado, no obstante, que su pieza central era usada a la espalda y no al frente. Era atado al frente con un cinturón, el cual era parte de la original vestidura tejida. Su espalda estaba sostenida por 2 tirantes superponiéndose a los hombros del Cohen al frente. El efod estaba tramado de un hilo 28 veces enlazado que incluía diferentes materiales, entre ellos una hebra de oro. Al fin de los 2 tirantes estaban insertados 2 piedras shoham en engarce de oro.
Sobre cada piedra los nombres de 6 de las tribus estaban tallados. La tribu de Yosef no estaba representada por Efraín y Menashe, sino que más bien por el solo nombre, Yosef. De acuerdo con algunas opiniones, el nombre estaba escrito como Yehosef, de forma tal que hubiera un total de 25 letras sobre cada piedra. Uniendo los tirantes al frente, había 2 cadenas de oro atravesando 2 anillos sobre los cuales el Hoshen pendía. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de el Hoshen, que es un peto también llamado Hoshen Mishpat. El Hoshen estaba tramado de un hilo de 28 veces enlazado. Estaba hecho rectangular en forma y doblado al medio para formar 2 perfectos cuadrados. El Kohen Gadol usaba estos cuadrados sobre su corazón, un estrato sobre el otro. Entre los 2 estratos, el Urim Betumim era insertado. El Hoshen estaba tramado en un diseño que contenía 4 filas de engastes de oro. Dentro de cada uno de estos engastes, 3 gemas preciosas estaban insertadas. Ahora nos va a hablar acerca de las gemas del Hoshen. Hay un diagrama que les voy a poner también en pantalla, que vamos a sacar aquí del Midrash, que dice que, voy a leer la explicación mientras ustedes ven el diagrama, porque es muy interesante. Es un poquito difícil entenderlo, tal vez en el comentario de este año pueda mostrarles cómo se puede leer o a qué se refiere en el comentario que hacemos cada viernes, o si tú ves después de algunos meses este Midrash, pues bueno, busca en la playlist es un podcast que tenemos, que YouTube lo considera como podcast, pero es una playlist de la Parashá, donde decimos comentarios o drashá, comentarios de la Parashá, y seguramente es probable que toque este tema para explicarles de qué se trata y cómo se puede entender, ¿ok? Dice, el nombre que aparece arriba de cada cuadrado, en paréntesis, es el nombre de la piedra preciosa usada para esa tribu. Junto a los nombres de las 12 tribus, las siguientes palabras aparecían sobre el Hoshen: Abraham, Itzhak, Jacob, Shivtei y Yeshurun. Estaban distribuidas sobre todas las gemas, como muestra el diagrama, en tal manera que cada gema tenía un total de 6 letras. El Hoshen portaba los nombres de nuestros ancestros y las tribus para servir como un recordatorio del mérito de nuestros grandes ancestros y de las tribus. Sus 4 filas aludían al mérito de nuestras 4 madres. Además de eso, incorporado los nombres de los ancestros y tribus, todas las letras del Aleph Bet estaban incluidas en el Hoshen. Esto era necesario para que las sentencias pudieran ser construidas combinando las letras a fin de transmitir mensajes por medio del Urim Betumim. Hay una nota al pie de página que dice: Rabbi Behaye explica además, cada piedra del Hoshen contenía 6 letras para simbolizar que el mundo que fue creado en 6 días está fundado en las 12 tribus. En total de 72 letras corresponde al nombre divino de 72 letras, el cual mantiene la existencia del universo durante un periodo de 72 horas, dado que cada pronunciamiento de Hashem que creó el mundo fue pronunciado al principio de las 12 horas de luz de día de los 6 días. El hecho que la supervivencia del mundo esté ligada al número 72, el nombre divino, y el mérito de las tribus representados por las 72 letras del Hoshen, es aludido en el pasuk Olam Gesed Ivaneh, que está en Tehilim 89.3, que dice: el mundo está construido sobre Gesed. La palabra Gesed tiene el valor numérico de 72. Benjamín fue la única tribu a cuyo nombre ninguna letra fue añadida, dado que su nombre contiene 6 letras. Este era un indicio de que, en el mérito de Benjamín, su tribu no se extinguió como resultado del incidente de Pilegesh, como está escrito en Shofetim 20:47. Begibá y 600 miembros de su tribu sobrevivieron. Continuamos la lectura. Dice: nosotros explicaremos ahora algunas de las alusiones y símbolos implícitos en las piedras preciosas del Hoshen, a pesar de que todas las profundas razones determinando su elección son conocidas por Adoshem solamente. La primera fila de piedras preciosas, Odem, era una joya tan roja como sangre, seleccionada para la tribu de Reubén.
Ella aludía al mérito de Rubén. Su rostro había enrojecido de vergüenza cuando admitió su pecado en el incidente comprometiendo a Bilhá. A pesar de la humillación que ocasionó para él, confesó su error e hizo teshuvá. Esta piedra preciosa poseía una segulá, un poder especial, para impedir abortos y promover embarazos. Fue concedida a Rubén en el mérito de las flores Dudaim que él traía a su madre. La siguiente piedra, que es de la primera fila, es Pitdá. Era una joya verde sobre el cual el nombre Shimón estaba tallado. Aquel color fue asignado a Shimón para aludir el que su rostro se tornó verde, pálido de vergüenza, cuando el Nasi, que es el líder de la tribu Simri, se veló contra Moshe. Sus rostros palidecieron también cuando miembros de su tribu fueron seducidos por muchachas moabitas. Aquella gema poseía una propensión enfriante, ayudando a una persona a controlar su naturaleza apasionada. La siguiente piedra es Bareket. Era una multicolor joya centellante, la cual fulguraba como fuego. Esta era la piedra preciosa que Noaj empleó para iluminar el arca. Fue dada a la tribu de Leví, dado que los miembros de aquella tribu iluminaron al mundo con la luz de su estudio de Torá. La segulá de aquella piedra era esclarecer la mente de una persona e infundir sabiduría en ella. La segunda fila la componían las piedras Nofej. Era una verdosa piedra brillante representando a Yehudá. Le fue dada como una recompensa a causa de que su rostro palideció cuando fue retado por Tamar y cuando su padre lo sospechó de haber matado a Yosef. Pero finalmente emergió con su rostro brillando cuando su padre Jacob lo absolvió de la sospecha en la bendición final a sus hijos. Uno que carga aquella joya sobre sí posee el poder de hacer retroceder al enemigo. La siguiente piedra es Zapir. Zapir era una piedra de zafiro azul cielo para Isahar, quien era famoso por su estudio de Torá. Él fue por consiguiente encontrado digno de recibir la piedra de zafiro de la cual las lujot fueron hechas. El color azul cielo era un signo de su humildad. Este diamante es beneficioso para la vista de una persona y está dicho que cura todo tipo de dolores físicos. Yahalom. La que sigue es Yahalom, era una joya blanca portando el nombre de Zebulún. Su color blanco representa la silla del mercader, la cual era blanca. Su segula era éxito en negocios, apropiada para Zebulún, la tribu que se comprometía en comercio a fin de sostener a Isahar. Quiero hacer un breve paréntesis, porque tú pensarás, Alex, esto es muy esotérico. O sea, yo me pongo una de esas piedras y me va a ayudar con una segula, ¿no? Bueno, dos cosas. Desde el punto de vista del estudio de la Torá es el principio de todo bien y de toda aquella imitación que se usa como lado contrario, ¿ok? Entonces, por supuesto que si tú le quitas la kedushá a este tipo de cosas, pues lo conviertes y lo llevas a una práctica Hasbe Shalom, pero lo llevas a la práctica rebajada de solo amuleto por amuleto, pues obviamente esto está mal. Lo que está queriendo decir es que cada cosa tiene una intención y tenía un propósito y tenía una situación divina, una conectada con Akadosh Baruj Hu. Incluso el Midrash lo dice ahorita que estábamos leyendo, que nos decía el Midrash como una advertencia. Dice que nosotros explicaremos algunas de las alusiones y símbolos implícitos en las piedras. Dice, y nos dice, a pesar de que todas las profundas razones determinando su elección son conocidas por Adoshem solamente. Lo que quiere decir que estos, si bien son segulot que tenían las piedras, existe un propósito aún mayor no revelado que no conocemos, ¿sí? Porque si conociéramos el sentido de la Torá, nosotros entenderíamos que entonces la Torá es falsa. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Alex? Si tú llegas a entender toda la Torá, es más, si tú llegas a entender un mandamiento al 100%, tú pensarías que puede ser revelación. Qué bueno si así fuera. Pero el tema es que si nosotros comprendemos plenamente en un término humano y divino una sola mitzvah, entonces lo único que estaría pasando es que estaríamos rebajando la Torah y haciendo que a la comprensión humana como la entendimos, entonces la Torah la escribió un hombre. Pero como no la escribió un hombre, es decir, como no fue dictada por un hombre y no son palabras de hombre, bueno,
pues nosotros sabremos que por mucho que nos esforcemos, tal vez nunca logremos entender ni uno solo de los mandamientos al 100% de una manera y mucho menos divina. Si bien sí con un alcance que nos conecta con la Shejinah y que nos conecta en términos divinos, sí, pero estamos lejos a pesar de ello, ¿no? Entonces, quiero que por favor este disclaimer, esta advertencia te la lleves bien clara, ¿sí? El Midrash mismo dice, aunque solo Akadosh Baruj Hu sabe. Para que después de aquí no te vayas, es que yo escuché en el Midrash que leyó Alex que si me compro un zafiro o que si me compro una piedra que se llame fulanita, sutanita, me va a ayudar en algo, ¿no? Porque entonces no tendría ningún sentido estar estudiando. No tendría sentido, vaya, ni siquiera quiero profundizar más en este detalle. Así que, por favor, con mucho cuidado y con mucha humildad, hay que estudiar este tipo de cosas porque, claro, también está el otro extremo, que mi religiosidad tal vez no me permita tratar de recibir esta información. ¿Por qué? No, es que eso es místico y yo cero con lo místico, cuando realmente... la palabra místico que viene de misterios y a veces mucha gente se jacta, ¿no? Los misterios revelados y que a mí me ha revelado un misterio, etcétera, pues eso es más místico que lo místico, ¿no? Entonces, no va por ahí, con mucho respeto se los digo y se los dejo. ¿Por qué? Porque después, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo tengo que decir? Pues bueno, para que no se esté mal comprendiendo que en este canal nosotros estamos enseñando cosas esotéricas por esoterismo y nada más. O sea, tiene un fondo muy profundo, muy elevado, que es bueno acercarse con gente que sabe muchísimo más de esto. En este momento, a estas alturas de cuando estoy grabando esto, solo soy un simple lector y estudiante junto contigo, ¿ok? Así que vamos a continuar. Ya no recuerdo en cuál me quedé. Creo que leí Yahalom, ¿verdad? Que era... una joya blanca portando el nombre de Zebulún, ¿sí? Dice, pues su color blanco representa la silla del mercader, claro, la cual era blanca, su segura era éxito en los negocios, ya lo leímos. Muy bien, ahora vamos con la tercera fila. En la tercera fila encontramos Leshem, la piedra de Dan. Reflejaba la imagen de una persona dada vuelta. Esta era una alusión de que los miembros de la tribu de Dan revirtieron su verdadero objetivo servir a Doshem cuando erigieron la imagen de Mijá. Aquel incidente es descrito como sigue en el Sefer Shofetim. En el periodo después de la muerte de Yehoshua, antes de la nominación del primer juez, un hombre judío de nombre Mijá erigió una imagen que iba a volverse famosa como Pesel Mijá. Él encontró a un hombre de la tribu de Leví llamado Jonatán, quien accedió a funcionar como su sacerdote. Esto sucedió cuando la tribu de Dan estaba buscando extender su territorio a la tierra porque sentían que la cantidad de tierra asignada a ellos era insuficiente. Una delegación de la tribu de Dan fue enviada en búsqueda de una región adecuada. Los delegados pasaron a la casa de Mijá y se alojaron allí, dado que Mijá era un hombre sumamente hospitalario. Cuando ellos advirtieron la imagen y al sacerdote Jonatán, rogaron de Jonatán que él inquiriera de la imagen si Adoshem les concedería éxito en su misión. Todos los judíos en aquel tiempo adoraban a Adoshem y esta imagen estaba erigida en honor de Adoshem. La Torá, no obstante, prohíbe adoración de Adoshem por medio de cualquier imagen. Jonatán replicó que Adoshem aprobaba su empresa y ellos continuaron su viaje. Los delegados dieron con una tierra llamada Laish, la cual parecía adecuada para conquista. Consideraron el lugar destinado para ellos de lo alto, dado que la preciosa gema Leshem, que era el diamante asignado a Dan sobre el Hoshen, era hallado abundantemente en aquella región. De hecho, el nombre Laish es derivado de Leshem. La tribu Dan envió 600 hombres para conquistar la tierra. Los delegados, que la habían previamente investigado, los acompañaron. Cuando pasaron la casa de Mijá, los delegados mencionaron a sus parientes la existencia de la imagen de Mijá. Ellos la desearon para sí mismos y decidieron robarla. Mijá fue impotente frente a tantos hombres armados. La gente de Dan conquistó Laish y retornó a sus hermanos con la imagen. El sacerdote Jonatán se les unió porque ellos lo persuadieron a seguirlos, diciendo: ¿no es mejor para vos oficiar para la totalidad de una tribu antes que para una familia privada? Así, Pesel Mijá fue erigido en la tribu de Dan
y Jonatán y sus hijos oficiaron para él. A pesar de que Bené y Dan relacionaron su adoración al honor de Adoshem, el Todopoderoso estaba encolerizado. Él criticó no solo a aquella tribu, sino a aquel Israel entero por su existencia, y acarreó severos castigos a la nación entera por dejar de protestar en su contra. La siguiente piedra es Shevó. Era la piedra preciosa de Naftalí. Hacía posible a un jinete permanecer sentado firmemente a caballo sin desplomarse. Era adecuada para la tribu de Naftalí, dado que el nombre Naftalí denota apego. La tercera piedra es, si es la tercera, ¿verdad? Sí, la tercera piedra es Ahlama. Fue designada para la tribu de Gad, dado que esta joya refuerza el coraje de una persona en batalla y los Benei Gad fueron famosos por su destreza en guerra. La cuarta fila es Tarshish, era la gema de Asher. Su color oro era reminiscente del aceite de oliva que era encontrado abundantemente en la porción de Asher. Otros explican que su color era azul mar y ayudaba en la digestión de comida para que las personas se volvieran redondas y gordas. Se dice acerca del pan de Asher que era engordante, como está escrito en Bereshit 49:20. La segunda piedra de la cuarta fila es Shoham, que era el diamante de Yosef. Poseía la segulá, poder especial de hacer que una persona encuentre favor en los ojos de otros, aun ante los altos oficiales. El nombre de Shoham contiene las mismas letras que Adoshem o que Hashem, para indicar que fue Hashem el que concedió a Yosef gracia a los ojos de los superiores. La tercera piedra es Yashfe, que era una multicolorida joya. Fue conferida a Benjamín porque después de la venta de Yosef, pensamientos conflictivos corrieron por la mente de Benjamín. Él estaba inseguro de si debía revelar o no a su padre Jacob lo que había sucedido. Él controló su impulso de divulgar el secreto a su padre y permaneció silencioso. Como recompensa, recibió el diamante Yashfe. El nombre Yashfe es un compuesto de Yesh, P, significado de que a pesar de que Benjamín podía revelar la palabra de la venta de Yosef a Jacob, no obstante se abstuvo de hacerlo. Adoshem ordenó que las gemas preciosas del Hoshen y del Efod fueran perfectas, sin siquiera la más pequeña astilla perdida. Las letras sobre ellas no podían por consiguiente ser talladas por medio de un instrumento, dado que éste hubiera causado a los diamantes tornarse sutilmente astillados. ¿Cómo entonces fueron los nombres de las tribus tallados? Un shamir fue traído. El shamir era una criatura tan pequeña como un grano de cebada, la cual fue creada en el Erev Shabbat, que es en la víspera de Shabbat, de los 6 días de la creación. Poseía la maravillosa habilidad de partir la más dura de las rocas. Los nombres de las tribus fueron escritos sobre las piedras en tinta. Luego el shamir fue guiado sobre la escritura y cortó dentro de ella con tal precisión que ni siquiera una minúscula astilla de un diamante se perdió como resultado de la incisión. Nos va a contar el Midrash una parábola, bueno, no una parábola, sino más bien una historia acerca del Shamir, que es es un poco extensa, pero es muy interesante. Así que vamos a leerla y vamos a escucharla. Hay una nota al pie de página que dice que el Maharal, siguiendo su acercamiento general de interpretación a Gadot Hazal en un nivel simbólico, explica que el intercambio de agua por vino por Benayahu y poner la cadena sobre Ashmedai son acciones simbólicas. Significan que Shlomo convirtió la esencia del demonio para forzarlo bajo su dominio. Similarmente, el Shamir confiado a Bor Hembra y el Bor Hembra asfixiónese ella misma son símbolos para conceptos metafísicos. Vamos ahora a hablar sobre el Urim Betumim. El alma del Hoshen era el Urim Betumim, que yacía escondido entre los dobleces. El Urim Betumim eran rollos de pergamino sobre los cuales Moshe había escrito el nombre divino de 72 letras. Estos Urim Betumim hacían al Hoshen encenderse. Las letras suplían la respuesta divina a preguntas que le eran formuladas. De aquí el nombre Urim Betumim. Urim, las letras se encendían a raíz de Or, porque Urim viene de la raíz Or, luz, y Tumim, su dicho era final e inalterable, derivado de la palabra tam, que es perfecto. En contraste, las palabras de un profeta no eran finales, sino condicionales, dependiendo de su teshuvah. El Hoshen era también llamado Hoshen Mishpat, porque la decisión final, Mishpat, en cada cuestión dudosa era alcanzada por medio de un Urim Betumim. Solo cuestiones concernientes al rey, el Beit Din o que el Israel íntegra podían ser resueltas por medio del Urim Betumim. No era permitido interrogarlos por motivos privados. El interrogador solía llegar al Cohen Gadol, que estaba usando el Urim Betumim.
El Cohen Gadol tornaba su rostro en la dirección del Aarón, sobre el cual la Shejina descansaba, y el interrogador parado detrás de él tenía que hacer su pregunta en voz queda, en el tono de alguien que está orando. El Cohen Gadol era entonces inspirado por el Ruach HaKodesh, que es inspiración divina. Cuando miraba las letras que se iluminaban sobre el Hoshen, podía combinarlas correctamente y descifrar la réplica de Adoshem. Los Urim Betumim fueron consultados por los Bene Israel por todo el periodo del Tanaj. Cesaron de funcionar con la destrucción del primer Beit Hamikdash. Después de la muerte de Yehoshua, los Bene Israel preguntaron al Urim Betumim: ¿quién saldrá a la guerra contra los Canaanim primero? Adoshem suplió la respuesta diciendo: Yehudá saldrá primero. Yo he entregado la tierra en su mano. Yehudá fue escogido por Adoshem, puesto que era la tribu guía. Un milagro adicional ocurrió por medio del Urim Betumim. Ellos indicaban cuando una transgresión había tenido lugar dentro de una tribu. Cuando un pecado era cometido, la gema preciosa de aquella tribu se oscurecía. Un ejemplo de esto es encontrado en el Sefer Yehoshua. En el curso de la conquista de Eretz Israel, los Bene Israel atacaron a la ciudad de Ai y fueron derrotados. Yehoshua se posternó él mismo ante Adoshem, rogándole a él revelar la razón por su derrota. Adoshem respondió que los Bene Israel habían violado el juramento prohibiéndoles a ellos tomar cualquiera de los despojos de Jericó, porque en la ciudad entera iba a ser consagrada al Todopoderoso. Al fin de determinar la identidad del pecador, Yehoshua miró al Hoshen y halló que la gema de la tribu de Judá se había oscurecido. Él, por lo tanto, supo que el pecador era un miembro de aquella tribu y lanzó suertes entre las familias de Yehudá. La suerte señaló a la familia culpable. Yehoshua lanzó una segunda suerte entre los miembros individuales de aquella familia. La suerte señaló a Han, quien después de ello confesó su culpa. A Aarón le fue concedido el privilegio de usar Urim Betumim sobre su corazón como una recompensa por su felicidad cuando escuchó que su hermano menor, Moshe, había sido escogido como el líder para redimir a los Bene Israel. Adoshem dijo que el corazón que no sintió celos usa el Hoshen conteniendo el Urim Betumim. Ahora vamos a hablar de el Meil, manto. El manto vestido por el Cohen Gadol estaba hecho de lana azul cielo. Eran sin mangas, poseyendo dos aberturas para los dos brazos. Su dobladillo superior estaba asegurado con un pesado doble borde. Adosados en su dobladillo inferior había 72 ornamentos cóncavos en la forma de granadas alternando con 72 campanillas de oro. Estas campanillas tintineaban para anunciar el arribo del Cohen Gadol en el Mishkan y su partida de él. De hecho, de que la entrada del Cohen Gadol fuera anunciada por campanillas, nosotros aprendemos que una persona no debería entrar a su propio hogar inesperadamente. Sigue como consecuencia entonces que ciertamente no debería irrumpir en el hogar de algún otro, sino debería golpear o indicar su arribo en alguna otra manera. El Meil era una expiación para la transgresión de la Shonará. Estaba dobladillo en el borde para simbolizar como quien difama a otro debería hacer teshuvá. Él debería refrenarse de futura calumnia rodeando su boca con una barrera, al igual que el Meil estaba dobladillo. Las 72 granadas son un recordatorio de que por el pecado de la Shonará existen 72 diferentes tipos de zarat, lepra, que son visitados sobre la persona en castigo. Me acaba de decir aquí mi esposa que de aquí se inventó el timbre para avisar que la gente va a entrar a su casa. Dice. Ella es muy, no saben, ella es muy, muy creativa. Vamos ahora, querida familia, a hablar sobre el tzitz. El tzitz o vincha era una placa de oro sobre la cual estaban grabadas en escritura en relieve las letras Kodesh La Hashem o Kodesh La Doshem, deletrando el nombre divino. O sea, Kodesh La Yud Ke Vav Veke. ¿Ok? Deletrando el nombre divino de las 4 letras. El Cohen Gadol la usaba sobre su frente. Estaba sujeta a su cabeza por medio de 3 cintas azul cielo, 2 que corrían a la parte de atrás de su cabeza atadas a través de un agujero sobre cada lado del tzitz y una tercera sujetada a un agujero en medio del tzitz. La cinta del medio pasaba sobre el mitznefet, turbante, y estaba atada junto con las otras 2 en la parte de atrás de la cabeza del Cohen Gadol. Puesto que el tzitz poseía un gran nivel de kedushá, el Cohen Gadol tenía que conducirse a sí mismo con temor reverente y respeto mientras lo usaba. Él no estaba permitido de distraer su atención del hecho que estaba portando el nombre divino sobre su frente.
La conducta del Kohen Gadol mientras usaba tzitz constituye una importante lección para nosotros mientras usamos tefilín. Él tenía que concentrarse constantemente mientras usaba el tzitz, porque el nombre santo de Adoshem estaba escrito sobre él. Alguien que usa tefilín, en los cuales el nombre de Adoshem aparece numerosas veces, ciertamente no está por tanto permitido de distraer sus pensamientos de ellos. El tzitz expiaba por la culpa de comer korbanot en un estado de impureza. También expiaba por los pecados de descaro y de blasfemia. El ketonet, camisa. El ketonet era una vestidura como camisa usada por ambos, el Kohen Ediot y el Kohen Gadol. Estaba tramada de lino blanco y tenía un diseño a cuadros. Sus mangas eran tramadas separadamente y cosidas a ella. Llegaba abajo hasta las plantas del Kohen. El afnet, cinto. El cinto era usado por arriba del ketonet por ambos, el Kohen Ediot y el Kohen Gadol. Estaba tramado de 4 diferentes clases de materiales, tenía 32 amot, aproximadamente 16 metros de largo, y era enrollado alrededor de la cintura del Kohen. El número 32 corresponde al valor numérico de Lev, corazón, puesto que el afnet expiaba por pensamientos pecaminosos del corazón. Los minhasaim, o pantalones, eran cortos y estaban cubiertos por el ketonet, eran tramados de lino blanco. El mitznefet, y mikvat, porque es un turbante, pero el mitznefet es para el Kohen Gadol y el mikvat solamente para el Kohen Ediot. El turbante constaba de una larga cinta de lino blanco que era enrollada alrededor de la cabeza del Kohen varias veces. En el caso de un Kohen ordinario, era enrollada para que se volviera puntiaguda en la parte superior. A esto le vamos a conocer como mikvat. Y para el Kohen Gadol era enrollada en una forma redondeada. A esto le vamos a conocer como mitznefet. Todos los hijos de una mujer llamada Kimhit se convirtieron en Kohanim Gedolim. Los sabios se maravillaron ante este extraordinario honor que Adoshem le había conferido a aquella mujer. Le enviaron un mensajero para inquirir: ¿cuáles son vuestras acciones para que vos deberíais ser de tal modo distinguida? Ella devolvió recado: ni siquiera las paredes de mi casa alguna vez vieron mi cabello descubierto. Refiriéndose a su nombre, en un juego de palabras, los sabios comentaron: toda harina es simple, pero la harina de Kimhit, derivado de Kemach, harina, es la más fina de las harinas. Le aplicaron el pasuk: Kol kebuda bat melech penima mimish beetzot sahav lebusha. ¿Qué quiere decir esto? Está escrito en Tehilim 45:14 y es, interceptándolo para significar: una mujer de gran seniut, de gran modestia, es recompensada con hijos que visten los variados bigdei que una. Por lo tanto, querida familia, es importante guardar recato. Por mucho que a personas les haga religiosa esta práctica, es muy importante guardar un recato adecuado. A pesar de que Kimhit estaba alágicamente autorizada a descubrir su cabeza, cuando estaba sola, se refrenaba de hacer eso por temor reverente y modestia a la presencia del Todopoderoso. Por consiguiente, se convirtió en una madre para hijos quienes, como Kohanim Gedolim, merecieron una intensa experimentación de la presencia de Hashem. Recuerden que esto no se trata de religión por religión. O sea, cuando uno se cubre la cabeza o cuando uno se pone kipá, nomás porque pues, se la pone, porque piensa que eso le va a dar alguna especie de identidad, está mal. Tú no te pones kipá, tú no te pones cubre rosh, porque tengas que imitar algo, sino por reverencia a Kadosh Baruj Hu. Recuerda que nosotros somos como mujeres ante Kadosh Baruj Hu porque recibimos de él. Por eso el hombre se pone kipá cuando está en el Knesset, en la sinagoga, cuando está estudiando Torah, porque se acepta delante de Kadosh Baruj Hu como alguien que recibe, como la esposa, como la novia. Así como la esposa en la casa, así como la esposa se cubre su cabeza, no por religión, no porque, sino es por seniut, por temor y reverencia, y por guardar una cuestión íntima solo para su marido. Así nosotros también nos guardamos ante nuestro Creador. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de los Kohanim, son consagrados por 7 días. Este capítulo está relacionado con el procedimiento durante los Shivat Yemei HaMiluim, los 7 días inaugurales del Mishkan. Estos son descritos en más grande detalle en Parashat Tzaf.
Hashem le ordenó a Moshe, cita a los Kohanim con palabras alentadoras para tornarse mis sirvientes. Diles, afortunados sois vosotros de ser elogiados para el servicio del Todopoderoso. Hashem ordenó que los Kohanim fueran santos a él por toda la eternidad. Durante los 7 días inaugurales, los Kohanim serán diariamente vestidos de los Bigdei Kehuna, y al fin de cada día serán desvestidos. Serán así iniciados en el servicio. En cada uno de los 7 días inaugurales, 3 sacrificios tenían que ser ordenados: un buey, 2 carneros. El buey era ofrendado como sacrificio hatat, pero difería de un hatat ordinario en que durante los 7 días inaugurales a los Kohanim no les era permitido tomar parte de su carne. Más bien era totalmente quemado. Los carneros eran sacrificados, uno como olá y el otro como un sacrificio shelamim. Junto con los carneros, 3 clases de ofrendas minjá, harina, eran traídas. En adición, un buey era sacrificado diariamente para expiar por el posible pecado de que alguien hubiera donado material robado al Mishkan o al Mizbeach. Siguiendo las instrucciones concernientes a los korbanot miluim, los sacrificios inaugurales, Hashem ordenó que un cordero fuera ofrendado sobre el Mizbeach cada mañana particular y uno todas las tardes. Este era el Olat Atamid. Sus detalladas leyes son explicadas en Parashat Pinjas. Hay una nota al pie de página que dice que el Hafetz Haim preguntó a Rabbi Meir Karelitz, hermano del Jasón Ish, y él mismo un Gaón. Como sus padres merecieron tener hijos de tal extraordinaria estatura, él replicó que a su madre le había formulado esta misma pregunta. Ella explicó: hay una buena razón para ello, o sea, porque tuvo sadik, ¿no? Tuvo sadikim. Cuando yo lavaba mi cabello en Erev Shabbat, solicitaba a 2 mujeres pararse junto a mí y cubrirlo con sábanas para que las paredes de mi casa no vieran mi cabeza desnuda. Insisto, a lo mejor esto a ustedes les suena como muy extremo, pero en realidad es como la oración de Hannah. El mismo sentir de la oración de Hannah, que alguien le dijo: ¿estás borracha? Elí le dijo, ¿no? O sea, imagínate con qué fervor o religiosidad estaba orando Hannah para que el Kohen Gadol le dijera: estás borracha, ¿no? Regrésate a tu casa. Es en realidad eso lo que importa. Porque tenemos que cumplir con todo, con mucha kavaná, con mucha intención y con mucho temor. Leshem Shamaim. Vamos a continuar. Con esto ya vamos en la última parte, querida familia, pero antes de terminar te invito a que le des like si no lo has hecho, que te suscribas si no te has suscrito, que actives la campanita de las notificaciones, que comentes y compartas este audio, este video, si a ti te está ayudando a tu estudio. El último tema es el Mizbeach HaKetoret, que es el altar para el incienso. Última de todas las mitzvot concernientes al Mishkan, llegó el mandato de Hashem de construir un Mizbeach HaKetoret. Él también portaba el nombre del Mizbeach HaZahav, el altar de oro, y el Mizbeach Apenimí, el altar interior. Este altar estaba situado en la sección Kodesh del Mishkan, entre el Shulchan y la Menorá, y servía para la quema del Ketoret, incienso. No estaba permitido ofrendar sacrificios animales sobre él. Estaba hecho de madera de shittim y enchapado de oro puro. Alrededor de su parte superior corría un borde de oro simbólico de la corona de la Kehuná, una de las altas posiciones que Hashem confirió a su pueblo. Aarón fue mandado quemar Ketoret sobre este Mizbeach todas las mañanas y todas las tardes al tiempo del diario sacrificio Tamid. Hashem dijo: el Ketoret es la más querida de todas las ofrendas. Todos los otros korbanot expían por transgresiones, pero el Ketoret es ofrendado puramente para traer alegría y felicidad. Aún después de que el Mishkan y todas sus santas vasijas estuvieron completados, después de que el Shulchan y la Menorá fueran fijados en sus posiciones y los korbanot sacrificados, la Shejinah no descendió. Fue solo cuando el Ketoret fue ofrendado que la Shejinah bajó para residir en el Mishkan. Hay una nota al pie de página que dice: una excepción era en Yom Kippur, cuando estaba ordenado que el Kohen Gadol ofrendiera sobre este Mizbeach la sangre del buey, y del Seir Lashem, la cabra macho ofrendada en Yom Kippur, la cual expiaba por la impureza del Mishkan y sus ofrendas. Es la única excepción donde aquí en este Mizbeach se ofrecía algo que no fuera Ketoret. Hazaku Baruch, querida familia, hemos concluido la lectura del Midrash, de la Parashat de Tzaveh, de la versión del Midrash. Dice: gracias por haber llegado hasta aquí, te agradezco muchísimo que
tus comentarios, tus likes, tu compartir, tu suscripción, que actives la campanita, porque nos ayuda mucho también que reacciones a los directos con las reacciones que hay en cada directo. Si tú quieres apoyar a este servicio, a este trabajo que estamos realizando, lo puedes hacer por medio de diferentes canales que están en la descripción. También te invitamos a que te unas al canal de Telegram, donde cada semana compartimos el PDF de la parashá del Midrash, de la parashá de cada semana, Parashat Shavua. Entonces, no te pierdas de las notificaciones y de las noticias que estamos teniendo. Y también seguirnos en redes, porque estamos ya empezando a publicar más material didáctico de manera pedagógica que te puede enseñar, que nos puede enseñar, porque yo aprendo con ustedes. Y cuando yo lo comparto, no es que yo lo esté enseñando, sino que también estoy aprendiendo con ustedes de todas las cosas, secretos y sabiduría de la Torah. Nos vemos en la próxima transmisión o en el próximo video, según sea lo primero en donde te encuentre. Hasta entonces, paz, éxito, bendición, amor, salud, sanidad, todo lo bueno. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, 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 shalom.